pues, social, que tiene sus raíces pues, políticas y económicas. Yo soy Casas Geo, ¿no? Entonces, quiero construir una unidad con 25,000 casas. ¿Dónde voy a comprar el terreno? Pues donde esté más barato. ¿Y dónde está más barato? Pues donde no hay infraestructura. Entonces, ¿cómo consigo un permiso para que me den una licencia para construir en terreno ejidal? Pues, digamos, donde haya mejor corrupción, ¿no? Entonces, ya que conseguí eso, pues obviamente, o sea, si estoy consiguiendo un permiso para construir eso, brincándome todos los reglamentos y planeaciones urbanas, pues entonces pues voy a construir eso y si el caso les pongo una carretera de 2 carriles y ya, ¿no? Y drenaje y electricidad, ¿no? Pero pues no les voy a poner escuela, no les voy a poner nada, ¿no? ¿Por qué? Yo nomás les voy a dar la casa, yo nomás hago casas, yo no hago escuelas. Y pues el municipio que debería de generar toda la infraestructura no lo hace. ¿Por qué? Ni siquiera puede mantener la que ya tiene en otras zonas donde ya está desarrollada. No se generan desarrollos nuevos donde ya existe la infraestructura porque el terreno es más caro, ¿no? Y, y pues podríamos decir, pues es que eso pasa en nuestra sociedad latina porque somos bien corruptos y no sé, pero eh, el año pasado escuché una plática sobre un estudio de Israel que en 1980 hicieron un plan maestro para el desarrollo de todas sus zonas urbanas, ¿no? Entonces dijeron, a ver, ciudad por ciudad, que digamos, nosotros diríamos pueblo por pueblo, eh, eh, pues dijeron, bueno, esta zona, así digamos en el mapa, esta está permitido construir zona urbana, esta es agricultura, este es industrial, ¿no? Entonces lo planearon muy bien. Sucedía lo mismo. El costo de la tierra en la zona donde no hay permisos para construir pues es 10 veces menor a donde sí hay permisos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente no vas a poder obtener el mismo negocio si estás creciendo maíz, así estás construyendo multifamiliares. Entonces, digamos, los equivalentes de casas geo en Israel, pues compran esta tierra y hacen lobbying para que les den permiso de construir. Entonces, este estudio fue estudiando todos los desarrollos urbanos de 1980 a 1996 y la mitad fueron en terrenos que no eran urbanos en el plan de 1980. Entonces, el mismo plan genera que la gente rompa el plan, ¿no? Por esta dinámica del uso de suelo. Entonces, pues es muy, muy interesante ver toda esta dinámica. Y obviamente no tenemos una solución, ¿no? De que decir, pues simplemente cambien la ley y eso ya va a evitar. Porque precisamente el tratar de regular hace que la gente busque romper las reglas o darle la vuelta al plan por beneficio propio, ¿no? Bueno, allá atrás y luego acá y luego acá. Sí. Yo una de las dudas que siempre he tenido cuando veo esta literatura es que me parece que se siguen moviendo en el ámbito de la metáfora. Eh, Tengo la duda, te digo que es una pregunta más de comprensión porque me gustaría si puedes ahondar un poco en ese punto de que si a mí me dicen que una ciudad es un organismo o es un sistema que se puede autoorganizar, en términos teóricos no veo que se esté agregando más a lo que pueda tener una cierta concepción mecánica, por así decirlo. Es decir, me parece un poco que sigue bajo esa misma línea de una cierta concepción de la ciencia clásica que, bueno, con ciertas modificaciones, pero parece que juega un poquito más con eso de la enjundia o una nueva propuesta, ¿no? Sí. Particularmente pensaba en tu propuesta, que finalmente me parece que todos los elementos que tú pusiste en esa nueva metodología siguen siendo reduccionistas, o sea, tienes que conceptualizar una cierta idea de agente básica para que la puedas aplicar para muchísimos contextos, ¿no? Bueno, esa es un poco la pregunta teórica. La pregunta práctica es, finalmente, por ejemplo, particularmente con el modelo que nos presentaste del transporte público, ¿qué tanto en términos de aplicación funciona? Supongo que dependiendo de los casos, dependiendo de los contextos y los problemas, vamos a ver la aplicación de cada uno de esos.
Pero finalmente parece que también sigue siendo una especie de modelo que funciona solamente bajo ciertas variables. Pero como tú mismo dijiste al principio, si pensamos que una ciudad es un sistema complejo, justamente no puedes aislar todas esas variables y ese modelo funciona si consideramos solamente tal 3 o 4 variables para que tengamos un cierto criterio de eficiencia, ¿no? Así que sigo teniendo mis dudas un poco, pero me gustaría más bien escuchar tu opinión y cómo se puede andar en eso. Sí, muy buena pregunta. Bueno, para la primera pregunta empiezo por el final. O sea, no sé si hay una confusión entre reduccionismo y simplificación, ¿no? Porque simplificación quiere decir que pues, tenemos la realidad con mucha información y nada más vamos a tratar de simplificar y tomar las variables más relevantes para poder describir esos fenómenos, ¿no? El reduccionismo lo que hace es no solo simplificación, sino tratar de aislar los fenómenos y estudiarlos de manera aislada. Esto quiere decir que no estudia las interacciones. Y precisamente lo que hace la metodología es enfocarse en estudiar no solo los componentes, no solo los agentes, sino de qué manera interactúan, ¿no? Esto tradicionalmente, pues, bueno, más bien filosóficamente y desde un punto de vista materialista, bueno, desde una visión del mundo materialista, no se le ha puesto mucha atención porque se considera que las interacciones no son reales. Digamos, ¿dónde está la interacción? Y sin embargo, si tiene un efecto, bueno, yo no sé qué es la realidad, pero si tiene un efecto causal, creo que lo tengo que considerar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que pongo a mis alumnos es, bueno, ¿el dinero es real? Pues tiene efectos causales, ¿no? O sea, pues esta torre fue construida gracias a que alguien pagó por esa torre, ¿no? Entonces, bueno, esta torre existe por el dinero, pero ¿dónde está el valor del dinero? En las reglas, ¿no? La Sí, normatividad. sí. Digo, no está en el papel, no está en el oro, o sea, no es físico, es social. Son acuerdos sociales que le dan valor al oro, o al cacao, o a las plumas de quetzal, o a los bits que yo compro en Farmville. O Hoy por hoy no sé. la neta del planeta. Digo, no hay un sustrato físico del dinero, ¿no? Eh, digamos, si yo me fijo en los átomos de un billete de 500 pesos, no los voy a distinguir eh, de los átomos de basura, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces, con respecto al aspecto metodológico, la diferencia con una visión mecanicista es precisamente que la ciencia tradicional trata de, bueno, si tú ves a una ciudad como una máquina, asumes, y digamos, con la definición formal de máquina matemática que maneja este Alan Turing y muchos otros, es básicamente que tienes una máquina, bueno, que tienes un número finito de estados, ¿no? Y entonces tú puedes determinar qué transiciones va a haber de un estado a otro, ¿no? Entonces tú tienes una tablita, yo estoy en este estado, voy a ir a este otro estado. Y lo que tenemos en estos sistemas que son abiertos, no es solo que tienes información de afuera, sino que se genera información nueva de adentro, ¿no? Por medio de las interacciones, ¿no? Entonces, si tú no tienes esa información antes de hacer la tabla, pues entonces estás limitando, o sea, tienes previsibilidad limitada. Entonces, esa es la diferencia metodológica de describir a las ciudades o a estos sistemas más como autoorganizantes que como máquinas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que es simplemente una descripción. O sea, si yo digo que una ciudad es una máquina que está viva, eso no cambia la ciudad, simplemente cambia mi descripción que yo tengo de ella. Lo que argumento es que es más útil describirla como un sistema que se está adaptando constantemente, porque eso me va a permitir no confiarme en que yo ya tengo una descripción final del sistema, ¿no? Sino que siempre va a tener que estarse adaptando y que es un sistema que siempre está cambiando, lo cual no tenemos con las máquinas, ¿no? Las máquinas tienen una funcionalidad definida y es lo único que hacen hasta que se rompen. Ok. Entonces, la segunda pregunta, es cierto que, digamos, pues esta solución propuesta, pues ahorita solo se ha probado en simulaciones, ¿no?
pero le estoy comparando con una simulación de lo que se ha propuesto y lo que sí se ha implementado, ¿no? No sé, colegas suizos me dicen, pues es que en Zúrich no tenemos esos problemas. Pues sí, en Zúrich, ¿cuántos millones de pasajeros tienen al día? ¿No? No sé, les puedo mostrar un video para... Bueno, en el momento en el que yo veo en YouTube un video que diga Metro de Zúrich y algo así... Y ya. está muy delicado porque son mujeres. Sí, es la zona de mujeres, Bueno, aquí y acá. Sí, eran un par de comentarios. Creo que los ejemplos que nos comentabas, uno de cómo se va desestabilizando el sistema en el metro. Digamos, en espacios urbanos, ¿no? Por ejemplo, muchos estudios de dinámica de multitudes se han dado cuenta que, por ejemplo, no sé, tienes muchas personas en un auditorio, ¿no? Y de repente hay pánico y todos quieren salir por una salida, pues entonces se empujan y no pueden salir tan rápido. Sí. Lo que pasó aquí en el túnel Sí. del estadio. Entonces, una solución no trivial es poner una columna enfrente de la salida. Entonces dices, pues ¿cómo si es un obstáculo? Sí, pero el obstáculo previene que la presión de todo el cuarto se transmita a la puerta. Entonces te sirve como un freno a la presión y permite que la gente salga más rápido, ¿no? Y sí estoy de acuerdo que hay muchas soluciones digamos, que pueden ser mucho más fáciles en cuestiones de infraestructura. Por otro lado, también, digamos, lo que se mencionaba de cambiar la infraestructura del metro, pues a veces no es tan fácil. Sí se hace, por ejemplo, en el metro de Bruselas, pues van variando el número de vagones que tiene cada tren, ¿no? Entonces, pero pues es más bien porque está subutilizado, ¿no? Cuando es hora pico, pues sí viene lleno, y ya en la noche, pues van mandando menos y menos vagones. Digamos, también tenemos límite porque no puedes mandar más de lo que tienes en la estación. Y también otra cosa que tenemos aquí en la simulación, que nos hemos dado cuenta, es que si no hay ninguna restricción, pues uno podría decir, pues es que metan más trenes, ¿no? Pues ok, metemos más trenes. O sea, se sigue colapsando el sistema. ¿Por qué? Porque los que van más rápido se pegan al que va más lento y pues simplemente se hacen grupos más largos, ¿no? Y los tiempos de espera son iguales, aunque yo agregue más trenes. Yo diría que es necesaria una nueva pedagogía urbana del siglo XXI, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pues en todas. Y que para esto se requiere una cantidad considerable de gente que se dedique a eso. Por ejemplo, hacia eso podría dedicarse la gente que hace servicio social. En vez de que la gente que hace el servicio social adelgace la plantilla laboral de trabajadores, debería proporcionárseles para que fueran en principio pedagogos. Sí. Pedagogos hacia la población. Sí, pues porque tú cómo realmente vas a racionalizar eso, no hay forma. Sí, eso se tiene que estudiar. Sí. Es toda una psicología que hay. Sí, eso es algo que sabemos que es necesario. Yo personalmente no sé cómo hacerlo. Tiene que ser psicología, mercadólogos. La globalización en la
Ujú. Es todo el estrés que hay, por ejemplo, de todos los sistemas que hay, visuales, auditivos, es absolutamente todas las... y no hay una manera en que tú realmente puedas crear indicadores sociológicos que te permitan tener una interpretación urbana de todo. Sí. ¿Una última pregunta? Oye, yo veo que todos estos sistemas tienen una capacidad definida. Ujú. O sea, pensamos a veces en organizarlos y planearlos como si fueran infinitos, ¿no? Sí. Y en realidad mucho del problema, ya lo dijiste, la falta de planeación y el crecimiento anárquico, ¿no? Pero yo digo, ya que crecimos así, que finalmente ya no podemos hacer nada, una aplicación de estas no sería para monitorear lo que nos está pasando. Por Ujú. ejemplo, las concentraciones de población, ¿no? Hay poblaciones que se mueven como masas, ¿no? Y llegan Sí. a donde ven una oportunidad y ahí llegan todos, ¿no? Y luego, relacionado con eso que tiene que ver la actividad económica, pues más que la población, la generación de economía, ¿no? Ujú. Que cuando menos, ya que ya vivimos en el caos, cuando menos ser conscientes de lo que nos está pasando. Es una aplicación que simplemente nos monitoree Sí. cómo se mueven las poblaciones, de cómo se concentran, en qué lugares hay economía y en dónde no. Sí. Pues cuando menos nos dará una visión y a los cuates de políticas públicas les dirá, oye, pues ande por acá, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, la planeación urbana de transporte se basa en la encuesta origen-destino. Sí. La última se hizo en 2007, la anterior a esa se hizo como en 92, creo. Entonces, pues, 15 años, ¿no? Y que es una encuesta, se agarra, no sé, unos pocos miles de ciudadanos y le dicen tú dónde vives y dónde vas y cómo te mueves. Entonces, pues, sacan una estadística, pues está toda borrosa, ¿no? Y ves así una rebanada muy, muy parcial de lo que sucede todos los días, ¿no? En cambio, pues ya casi todos tenemos teléfonos celulares, ¿no? Entonces, pues en principio, la información que tiene Telcel, todavía no la sueltan, ¿verdad? Bueno. Sí, o sea, la información que tiene Telcel va siguiendo la señal de los celulares a través de las estaciones de transmisión y entonces, pues eso lo puedes integrar en el tiempo y puedes ver de dónde a dónde va y en base al patrón puedes inferir qué medio de transporte usa. Entonces eso te puede dar mucha más información que esa encuesta de origen-destino en tiempo real todos los días. Entonces la información ahí está. Pues que la suelten es otra cosa. Sí. No sé si ahora se nos acabó el tiempo o si... Pero cuando tienes, por ejemplo, mencionaste el caso del Estado de México, Sí. la mayor concentración de la población, en los últimos años, ¿cuántos millones resultaron de lo que son las... Sí. Y que pues, hay por ahí una incipiente línea de metrobús o tipo metro, que ni siquiera, y peor aún, que ni siquiera se contempla hacer líneas de metro. Sí. Llegas, no sé, a la estación Cuatro Caminos y te espantas de ver la maraña de combis todavía, de las combis que ahora ya son más actuales. Sí. Pero pues la intención debe ser seguir cubriendo las necesidades con combis y con microbuses. Y el costo de transporte. Esa cantidad de millones, que ni siquiera un sistema articulado como el metrobús, ya olvidémonos de metro. No hay la idea, no hay el plan de hacer eso. Sí, una cosa que no mencioné es sobre las personas que viven muy lejos y porque, digamos, Infonavit les dice que nada más les alcanza a ir hasta allá, se gastan más del 25% de su salario nada más en transporte público, ¿no? O sea, es ridículo porque los estás restringiendo a que se vayan hasta allá porque no les alcanza, pero se gastan más de lo que pagan de vivienda en transportarse y pasar 6, 8 horas al día sufriendo traslados que en distancia no son muchos, pero digamos, hay muy poca conectividad. Y sí es un problema severo, ¿no? Hay muchas iniciativas que están tratando de fomentar que, digamos, haya una autoridad que sea independiente de los gobiernos del Distrito Federal, del Estado de México, de Hidalgo y del federal, que sea la que haga los proyectos y que puedan ser multianuales y que los gobiernos tengan la obligación legal de seguirlos. Así es como se hace en Curitiba, en Brasil, en Curitiba. Hay un instituto de transporte y el alcalde tiene la obligación legal de acatar todos los proyectos que salen de ese instituto, un instituto urbano,
porque finalmente los que acaban haciendo urbanismo son los políticos, no los urbanistas, ¿no? Entonces, pues sí, es un crecimiento desenfrenado, con muy poca regulación, si no es que ninguna, ¿no? Entonces sí es algo que políticamente debe ser muy, muy preocupante. Aquí y José después. No sé si hayas revisado el libro de literal inglés. Modelos de la complejidad. Te lo cito porque primero hace sus modelos teóricos, hace simulación, pero luego hace aplicaciones en los Estados Unidos. ¿No es el de Mike Patton? ¿Dónde? ¿Es de Peter o de Mike Patton? No, literal. No se oye. La cuestión es que a él con sus estudios insinúa que las ciudades imágenes son sistemas complejos. Entonces, la cuestión es, tú piensas que podríamos pensar lo mismo en este momento para la Ciudad de México. Se habla de que hay una suerte de que los agentes toman sus decisiones de manera individual sin ponerse de acuerdo con nosotros. Sí. El que va a buscar un empleo, pues él se va, y el que va a invertir se va, y luego las decisiones de infraestructura, etcétera, todo esto. Entonces estamos hablando que estamos, ¿qué podemos pensar? La Ciudad de México es un sistema complejo, Sí. o no, pero aún así se podría colapsar, ¿no? Claro. Se está autoorganizando, Sí, sí. pero hay problemas sociales, ¿no? No Sí. quiere decir que todo sea felicidad, como dice la mano libre de Adam Smith, ¿no? La mano invisible de Adam Smith, que se autoorganiza, que el bienestar general. Si hay una suerte, ¿no?, de autoorganización, pero están ahí todos esos problemas que Sí. Sí, claro. Bueno, primero una cuestión epistemológica que tiene que ver con una de las preguntas que hicieron al principio y atrás, es que, digamos, cuando uno dice que una ciudad es compleja, pues es a nivel epistemológico, no es a nivel ontológico, ¿no? O sea, a nivel ontológico, pues es lo que es, independientemente de la descripción que tengamos. Entonces, más bien la pregunta es, ¿es útil describir a una ciudad como compleja? Y pues yo creo que sí, ¿no? Por todas las interacciones que tiene y que tienen efecto causal en su dinámica, ¿no? Y, digamos, dentro de eso, pues es cierto que que podemos tener distintos tipos de dinámica que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Y puede ser sostenible o se puede colapsar, como se han colapsado muchos sistemas sociales. José. Es un comentario va dirigido sobre todo a la admiración que tengo por ver una presentación en la que ya se ve explícitamente el paso de la convicción a la adaptación, reconociendo que no es momento para hacer convicciones, dada la turbulencia en la que se encuentra la sociedad. Pero todavía más, hablo desde las ciencias sociales, Sí. comparto también la mirada de las ciencias físicas y naturales. Quisiera explicitar mi reconocimiento porque también se le dé atención a una de las propiedades de esa digamos, adaptabilidad, que es el tema fundamental hoy en la discusión, cómo se da esa adaptabilidad, bueno, a la propiedad de la autorrealización. Sí. Incluso dar un paso más, Sí, bueno, empiezo con esto último. Bueno, yo simpatizo con el constructivismo y básicamente, digamos, son problemas pues, muy reales, ¿no? Entonces, pues en esta situación yo siempre me veo muy pragmático. Entonces, pues, ¿qué funciona o no funciona, no? Y hay la regla para medir si funciona o no. Muchas veces en matemáticas o en filosofía, pues tenemos el problema de que no hay manera de evaluar, digamos, qué teoría o qué manera de explicar a los fenómenos es más adecuada, ¿no? Porque pues, digamos, unas tienen ventajas, desventajas, pero digamos, no hay un problema que estás tratando de resolver, ¿no? Entonces, yo trato de enfocarme primero en que, bueno, este problema, ¿lo puedes resolver? Sí. Y ya que lo resolviste, a ver cómo lo hiciste, y después tratar de generalizar y tratar de construir, digamos, un lenguaje social en base a esa utilidad ya probada, ¿no? Entonces, pues eso sería más o menos. Esto ya entraría en conflicto con el concepto
en este Sí. entonces. Bueno, es que es un constructivismo constante, no final, de que, pues de aquí al 2020 vamos a construir la realidad y después ya no. Sí. Bueno, ya no hay más preguntas. Bueno, le damos las gracias. Jóvenes, los que quieran seguir recibiendo información acerca de las demás sesiones de esta nueva serie, que por favor le den su email a Rosita. Los alumnos que quieran constancia que van a querer constancia por este periodo, que hace falta que vengan el 85% de las veces, pues también hablan con Rosa. ¿Está bien? Y ya les digo, esta semana, a más tardar, vamos a tener esto puesto en la página. Muchas gracias. Muchas gracias.